¿Cómo están? Espero que estén bien. Mi nombre es Jorge, soy de Te Está Llamando y hoy te voy a hablar de algo que en realidad no muchos conocen y no muchos saben realmente. Te voy a hablar realmente qué es este libro. Es una Biblia. Realmente, ¿qué es una Biblia? Muchos entenderán es un libro religioso para los cristianos, para los eclesiásticos, pero en realidad no es exactamente ese término, en realidad, para qué fue la Biblia. Y en realidad vamos a iniciar con este tema. Este es uno de los temas que quisiera abarcar para este proyecto, este canal, esta comunidad. Y pues bueno, realmente la Biblia se puede decir, cuando decimos qué es Santa Biblia, lo vamos a ahora sí explicar bien. La santo, ¿qué es santo? Es ser apartado, puro, no es igual a los demás. Y Biblia significa biblioteca de libros. Entonces, la Biblia tiene 66 libros y está solamente en uno. Entonces, es un libro apartado, es un libro santo. ¿Para quiénes? Para los redimidos. Ahora bien, Jesús promete redimir y salvar a esa persona de la separación eterna con Dios. Nosotros, cuando se puede decir esto, que nosotros estábamos nacidos y cuando nacemos nacemos en pecado, ¿sale? Entonces, nosotros, cuando Adán y Eva pecaron y comieron del fruto que no debieron, se separó esa comunión, se separaron de esa eternidad con Dios. Entonces, Jesús ofrece el regalo de la libertad de parte de Dios. Dios mandó a su Hijo, el Mesías, que es Jesús. Entonces, Jesús nos ofrece esa salvación solamente aceptándolo. ¿Por qué? Porque Él nos compró, nos redimió, que es redimir, pues es comprar, ¿no? Entonces, toma la decisión de confiar en la obra redentora de Jesús en la cruz. Es lo que uno tiene que hacer cada día, cada persona. Entonces, a esto nos referimos cuando aceptamos a Cristo, porque Él ya nos redimió. Entonces, la Biblia es la máxima autoridad de los asuntos de la vida diaria. ¿Qué queremos decir? Que la vida no puede ser igual como antes. Entonces, en realidad tenemos que llevar un seguimiento, un instructivo que es realmente la Biblia, ¿sí? Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Si no leemos cada día la Biblia, no podemos llevar como un seguimiento, porque esto es un seguimiento, es algo que nos está capacitando. Entonces, nosotros ya somos salvos, eso no queda en duda. Pero algo en parte que la Biblia no es un libro cualquiera, es un libro muy específico y que es muy, ¿cómo lo podemos decir? Muy directo. Y a veces tiene una variedad de palabras que no llegamos a entender como nosotros los castellanos o latinos. Y en realidad la Biblia muestra a los creyentes cómo crecer, porque es realmente el propósito de la Biblia, cómo crecer espiritualmente en el conocimiento de su Redentor, de Jesús, y cómo vivir adecuadamente, cómo vivir cada día sabiamente y cómo tener ese discernimiento. Y claramente es útil para enseñar lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestras vidas. Entonces, este es el propósito que Jesús, y es el primer propósito que Jesús nos está dando, la que es un libro realmente hecho para los redimidos. Es un libro realmente hecho para nosotros, para los que ya somos salvos, para los que ya aceptamos a Jesús. No es un libro para cualquier persona, es para solamente los que ya somos salvos, los que creemos en Dios, los que somos creyentes. Entonces, la Biblia fue escrita y compilada durante un periodo de aproximadamente 1500 años. Entonces, la Biblia no se hizo de la noche a la mañana. Es un libro que se llevó tiempo, se llevó 1500 años. Y cada uno escribió libros. Por decir, Moisés escribió los Pentateucos, y David los Salmos, Salomón los Proverbios. Entonces,
hay un sinfín de autores, no solamente uno lo creó, lo crearon varios, pero con la ayuda y con la dirección del Espíritu Santo, ¿sale? Y bueno, quisiera compartirte ahora un poco más de la historia de este libro que es la Biblia. Entonces, la Biblia es un conjunto de 66 libros inspirados por Dios, era lo que te decía antes, que sirven para guiar la vida de todo creyente. Estos libros fueron escritos por más de 40 personas a lo largo de cerca de 1500 años. Era lo que te decía. Esto es así debido que el verdadero autor de la Biblia es Dios, porque toda escritura es inspirada por Dios. Entonces, la palabra Biblia procede a través del latín Biblia, que es la Biblia Tagaya, los libros sagrados. Entonces, no obstante, ya que los libros solamente con dificultad podrían ser un préstamo del nombre original de dicha ciudad de Fenicio Gluba, existe la posibilidad de que fuera la ciudad en la que recibiera su nombre griego a partir del término que designaba la planta del papiro y no al revés. Entonces, podemos decir que, ahora sí, ahí sí me faltó explicarte bien. Se cree que este nombre nació como diminutivo del nombre de la ciudad de Biblos, importante mercado de papiros de la antigüedad. O sea, entonces quiere decir que Biblos, no solamente también Biblia, que es lo podemos decir como libros, viene de la ciudad, que era una ciudad donde se importaba y era un mercado de papiros de la antigüedad. ¿Sale? Entonces, dicha expresión fue empleada por los hebreos helenizados, aquellos que habitaban en ciudades de habla griega, ¿no? Es como por decir, puede llegar un colombiano a Estados Unidos y hace su libro, pero ese libro va a ser casi leído por varias personas, pero con el lenguaje, o como lo podemos decir, con la misma jerga de los colombianos, ¿no? Entonces, mucho tiempo antes del nacimiento de Jesús, para referirse al Tanakh o Antiguo Testamento, en la traducción al griego del libro de Daniel, en la Septuaginta de aproximadamente 150 a.C., Biblia aparece como una traducción del original hebreo Sepharim, empleado en Daniel. Muchos años después empezó a ser utilizada por los cristianos para referirse al conjunto de libros que forman el Antiguo Testamento, así como los evangelios y las cartas apostólicas, es decir, el Nuevo Testamento. ¿Ok? Entonces, ya como título se empezó a utilizar en latín Biblia Sacra, que sean los libros sagrados, ¿ok? Entonces, en realidad, la Santa Biblia son libros sagrados, es un libro apartado, no es un libro cualquiera, no es un libro así de drama, de acción, no, es un libro sagrado, es un instructivo. En pocas palabras lo podemos explicar así. Entonces, ahora sí te voy a decir los 4 propósitos de la Biblia, ¿ok? Te voy a decir, mira, ahora sí. Con Jesús como el punto central de las Escrituras, hay 4 propósitos de la Biblia que necesitamos abordar. El primer propósito de las Escrituras es presentar a Jesucristo como el Salvador y Redentor de este mundo. Por lo tanto, el Antiguo Testamento dice Jesús viene y el Nuevo Testamento dice Jesús vino. En realidad, muchas personas dicen que este libro es un libro, ¿cómo lo podemos decir? Conservador, que va muy allá y que no permite muchas cosas. En realidad, todo me es lícito, mas no todo me conviene, fue lo que dijo el apóstol Pablo. En realidad, entonces, ahora te quiero decir algo muy, muy claro y muy, muy atento. Nadie puede ir al Padre si no es por Jesús, realmente. Entonces, ese es el primer punto. Ese sería el primer punto y el primer propósito que fue hecha la Biblia. Entonces, el segundo propósito es presentar la historia del Redentor y la salvación que vino a través de él. En el Nuevo Testamento, entre el libro de Mateo, Lucas, me parece, y Juan, sí, Juan también,
relatan lo que son la vida y la historia de lo que Jesús vino a hacer en el mundo, ¿no? Los sermones, las parábolas, los milagros que hizo, incluso hasta los últimos momentos cuando él fue crucificado. Ese es el segundo propósito que se nos viene aquí, ¿ok? Entonces, ese sería el segundo propósito, ¿sí? Y el tercer propósito, según el apóstol Pablo, es que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra que Dios quiera que hagamos. Entonces, en un sentido, la Biblia no fue escrita para el incrédulo, sino para el creyente. En realidad, un incrédulo es como por decirle algo así, lo vamos a plantear. Yo no puedo llegar con un agricultor a hablarle de arquitectura, porque él no estudió eso, él no le enseñaron eso. Entonces, yo tendría que hacer un libro o hacer una plática con alguien que es arquitecto, ¿no? Entonces, el agricultor tampoco me puede hacer una plática a mí de, ¿qué va a hacer? De agricultura, cómo sembrar, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque yo no lo va a entender. Entonces, todo va así, es algo con algo y otra cosa va con otra cosa. Entonces, yo no le puedo tirar a alguien un sermón de que si no se arrepiente se vaya al infierno, porque él no sabe el por qué, entonces me lo va a tomar como a loco. Entonces, realmente, como dice el apóstol Pablo, este libro tiene que ser para que el hombre sea perfecto, vaya perfeccionando su día a día. Entonces es un instructivo, como te lo acababa de decir, es un instructivo que te va ayudando cada día a cómo mejorar, a cómo ser sabio, a cómo tener discernimiento. Entonces, el libro realmente no se hizo para los incrédulos, se hizo para los creyentes, los que creen de corazón, para los que son salvos, para los que aceptaron a Cristo. Entonces, ese sería el tercer propósito. Entonces, y el último sería el cuarto propósito de la escritura. Se puede encontrar enfatizado en el Evangelio de Juan, que está dirigido al incrédulo, en los versículos 30 a 31 del capítulo 20, que Juan dice: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, para que creyendo tengáis vida en su nombre. De esta manera, el Evangelio de Juan es el único libro de los 66 libros de la Biblia que está dirigido al incrédulo. Entonces es el único. Y el último propósito se puede resumir de la siguiente manera: que Dios solo tiene un mensaje para el incrédulo según la Biblia. Entonces, y el único mensaje que es arrepiéntanse y crean en él. Entonces, ahora sí, el cuarto propósito lo vamos a enfatizar bien. Es el único libro que va dirigido para toda la persona que es inconversa, que no cree. Entonces, por eso Jesús vino a esta tierra, para salvar a los que no creen, a los que están perdidos. Entonces, Él no dijo que Él venía para condenar, Él vino para salvar. Entonces, ese es el cuarto propósito, que tal vez digamos que es el más importante, que es de manera más evangélica. Entonces es uno de los libros que podemos decir que va más específico para aquellas personas que no creen. Entonces este tema se podría abarcar más para lo que es evangelización. Entonces ese sería el último punto, el último propósito que tendría la Biblia. Y claro, hay 66 libros, están los pentateucos, están los evangélicos, los proféticos, y están muchos libros, hay muchos libros. Entonces, son 66 y son 40 autores. Entonces, yo creo que es algo de una manera muy, ¿cómo lo podríamos decir? Es una manera muy, muy grande, y que la Biblia casi cada día vas aprendiendo más, desde Génesis hasta Apocalipsis o Revelaciones. Entonces, es un libro que es muy, muy, muy especial realmente para los creyentes, para los que creemos realmente. Y no es un libro así,
de más. Es un libro especialmente diseñado para los creyentes, no es para cualquier persona. No es como llegar y leer, vos voy a leer una Biblia y hasta ahí. No, es cada día ponerlo en práctica. ¿Por qué? Porque es como un instructivo, es casi son leyes realmente. Entonces, es solamente lo que yo quería hablar en este pequeño video. Entonces, es algo que tal vez no muchas personas lo puedan llegar a analizar, pero sí me gustaría que sí llegaras a leer, aunque sea un solo libro o el Evangelio de Juan, si te tomaras tantito ese tiempo para leerlo. Es un libro que habla mucho de la vida de Jesús. Y no te digo que sea que los demás no sean importantes, claro que son importantes. Génesis es realmente cuando se crea todo lo que es la tierra, cuando se crea los animales, todo, y está Adán y Eva, sus descendientes, y en Éxodo es cuando comienza lo de Moisés, y así sucesivamente se van siguiendo. Entonces, sí me gustaría que lo pusieras un poco en práctica y que leyeras, aunque sea, no sé, un libro, parte de la Biblia, y sería de mucha bendición que tú lo hicieras. Entonces, es algo este, que tal vez, no sé si lo habías escuchado, pero pues hoy te lo comparto, ¿sale? Entonces, mi nombre es Jorge Gutiérrez y te está llamando.